No, no es el mismo link. No, no es el, no, es que ese es de, es otro. No, no, van a iniciar. Ayúdame con esto, por favor, para que no se me vaya. Allí? Cualquiera. No sirve. Ya estamos en vivo, ¿cierto? Hola, buenos días. Un saludo cordial en nombre de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo Caribe, de la Universidad Simón Bolívar. Le damos la más cordial bienvenida a este evento el día de hoy de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra las Hepatitis Virales. Las hepatitis son una patología la cual están vigentes día a día. En el día de hoy hemos organizado un evento orientado a la práctica clínica diaria, manteniendo esta dinámica que hemos tenido en ASIN Caribe en los últimos 3 años de fortalecer la educación médica continuada en conjunto con la academia. El día de hoy vuelvo y doy el agradecimiento a la Universidad Simón Bolívar por este apoyo, a los conferencistas invitados el día de hoy. Nos va a estar acompañando en la moderación el doctor Jairo Chevel, médico infectólogo de la ciudad de Montería. Nos va a acompañar el doctor Henry Mendoza, la doctora Ela Guardo y su residente, que ahorita no tengo el nombre, y el doctor Abraham Catime. De verdad, muchas gracias a los asistentes. Los dejo con el doctor Jairo Chevel, quien va a hacer una pequeña introducción acerca de las hepatitis virales. Bueno, muchas gracias. Buenos días, doctor Jesús Tapia. Realmente muchas gracias por haber organizado este evento en nombre de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo Caribe. Como siempre, fundamental la educación médica continuada. Y en este día, pues obviamente, conmemorando esta enfermedad tan importante, las hepatitis virales, tenemos un panel de invitados especialísimos que nos van a hablar sobre diferentes virus que producen este tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces, no simplemente como el eslogan inicial de este año, la hepatitis no puede esperar, ¿cierto? Sabemos que en las Américas hay unos datos muy importantes sobre estas patologías. Según los datos más recientes, cada año hay aproximadamente 10.000 nuevas infecciones por hepatitis B y 23.000 muertes. Son cifras para poner en contexto la importancia de saber y de hablar de todas estas infecciones. Según las estimaciones de la OMS, en la región de las Américas hay 67.000 infecciones por hepatitis C y 84.000 muertes. Y aún más preocupante, solo el 18% de las personas puede diagnosticarse y apenas el 3% reciben tratamiento. Y de solo el 22% de las personas con hepatitis C pueden diagnosticarse y solo el 18% reciben tratamiento. También con relación a la hepatitis C en Colombia, por datos de la cuenta de alto costo, tenemos que hay más o menos más de 1.000 personas que se reportan diagnosticados con hepatitis C. De esto hay una proporción que iniciaron tratamiento que es aproximadamente más del 88%, y de estos que iniciaron tratamiento hasta el 96% lograron su cura. Así que esto es un dato muy importante para tener en cuenta. Entonces, para el día de hoy tenemos el primer invitado que nos va a hablar, que es el doctor Henry Mendoza, es médico internista infectólogo, es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo Caribe, y es tesorero de la ASIN Nacional. Así que, doctor Henry, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. El auditorio es todo suyo. El micrófono, Henry, lo tiene apagado. Buenos días, saludos. Henry, enciende el micrófono. Teams no me permite. Henry, el micrófono. Incluso una clase de la universidad. Henry, el micrófono. Henry, el micrófono. No te escuchamos. ¿Aló? Sí, ahí sí. Perfecto.
Entonces, muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan allí? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, gracias a la Universidad Simón Bolívar y a la Asociación Colombiana de Infectología, Capítulo Caribe, por este espacio para la celebración del Día de Lucha contra las Hepatitis. En este escenario es importante recordar, como lo ha mencionado el doctor Tapia, que existen unos riesgos asociados a la aparición de las hepatitis virales. Y son importantes el conocimiento de hepatitis B, hepatitis C, y sigue, no menos importante, la hepatitis D. Hoy quiero mostrarle que este enemigo de la hepatitis D no es tan oculto como muchos están pensando, y les quiero recordar que todos podemos tener el riesgo de padecer una hepatitis, ya sea aguda o crónica. Y para las crónicas, las hepatitis B, C y D son fundamentales. Es importante que todos, de una u otra manera, nos estemos haciendo la prueba para hepatitis. Y es fundamental recordar, cuando vamos a hablar de hepatitis D, que esta es la forma más grave que tiene la hepatitis viral. Listo, Ale, pues ya te mando. Tiene la tasa de mortalidad más alta de todas las infecciones por hepatitis, con un 20%, muy por encima de B y de C. La hepatitis delta es el virus de la hepatitis D, pero que es fundamental y requiere, para su participación presente, necesita que haya simultaneidad del virus de la hepatitis B. Los dos virus actúan en conjunto, lo que genera mayores complicaciones que las que causa el solo virus de la hepatitis B. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿sienta ahí? Doctor Henry, no se está viendo su presentación. Exacto, no se está por compartiendo. eso. Entonces, pongan en compartir. Es que es... Por eso la que tú le hiciste ahorita, ¿cuál era? Acá, mira la que no es esta. Ya, un segundo. ¿Aquí? ¿Acá? No, acá. Acá. Esta. ¿Sí? ¿Allí la estamos viendo? Perfectamente, adelante, por favor, siga. Bueno, mencionaba que la hepatitis delta requiere para su presentación que actúe junto con el virus de la hepatitis B. Este virus de la hepatitis delta indudablemente es un virus mucho más pequeño, pero no es un virus completo. Es un virus que efectivamente requiere de una ayuda del virus de hepatitis B. Lo que quiere decir que no existe hepatitis delta si no ha existido previamente hepatitis B. Y esto es fundamental para recordar por qué razones estamos en la prevención fundamental con la vacunación contra hepatitis B. Y estamos diciendo, sí, vacunamos contra hepatitis B, pero también estamos previniendo hepatitis delta. Hay que recordar que el sistema inmunológico, cuando se produce una infección por un virus de las hepatitis, de cualquiera, él intenta combatir estas infecciones movilizando toda una serie de células inflamatorias que eventualmente van a causar un daño celular y muerte de esta célula que es afectada. Pero ojo, esta estrategia no siempre conduce a la eliminación del virus, y de allí que se requieran ciclos repetidos constantemente de inflamación y curación de cada hepatocito. Y esto conduce a la producción de unas cicatrices que se denominan cirrosis y a la pérdida de esa función hepática. Cuando esto ocurre en demasía dentro del hígado, pues vamos a tener toda la problemática de la cirrosis hepática y posteriormente el desarrollo del hepatocarcinoma o del cáncer hepatocelular asociado a los virus de las hepatitis B, C y D. En este momento es fundamental recordar que la replicación del virus de la hepatitis delta en el hígado conduce a una cirrosis, ojo con esto, que es
una cirrosis mucho más rápida, a tasas anuales del 4%, muy por encima de lo que produce habitualmente virus B y virus C. Y además, al cáncer de hígado a tasas anuales del 2.8%. Esta elevación o aparición de este cáncer y cirrosis más avanzado, más rápido que lo que hace el virus de hepatitis B y C, nos hace que precisamente estemos en una lucha continua contra este enemigo oculto que todo el mundo lo menosprecia, pero no es así y por lo tanto debemos seguirlo buscando. Hace 40 años era endémica la hepatitis D en toda Europa especialmente, y aquí en Colombia también tuvimos en la cuenca amazónica y acá muy cerca de nosotros en la Sierra Nevada de Santa Marta casos muy importantes de hepatitis delta. Sin embargo, hay que recordar que causó peores resultados en los pacientes que tenían un antígeno de superficie positivo. Claro, en aquel paciente que además tenía hepatitis B y se le adiciona una hepatitis delta, vemos que generó mayores complicaciones de cirrosis. La mejora o la mejoría en todos los estándares de atención médica y de la vacunación, especialmente en Colombia el PAI, ha generado obviamente que la hepatitis B se controle y por lo tanto la aparición de la hepatitis delta también disminuya de forma importante. Sin embargo, no deja de ser la hepatitis delta un problema de salud pública y un problema de salud importante en el mundo y en el mundo desarrollado y en los países en desarrollo, porque aparece la migración a estos países en desarrollo de población de países en donde la hepatitis delta es endémica. Y esto hace que en estos momentos estemos hablando de un resurgimiento de la hepatitis delta y es una preocupación muy interesante porque la hepatitis delta lo que se presenta con más frecuencia es con la cirrosis y con el cáncer hepatocelular. De allí que sea importante que la logremos identificar porque no hay un medicamento antiviral que funcione contra este virus de hepatitis delta con todo el porcentaje necesario para combatirla. Así que la hepatitis delta, a pesar de que es un virus pequeño, es un virus que necesita buscarse cuando usted ha tenido una hepatitis B. Y hay que pensar que los médicos debemos estar siempre alineados y buscar la hepatitis delta en todo paciente que ha tenido hepatitis B. Pero le digo algo más, y la perla hoy es que además si tiene una hepatitis C, busque también hepatitis delta. No se quede solamente pensando que es el paciente que tiene o que tuvo hepatitis B. El paciente con hepatitis C también debe buscarse porque existe ese riesgo de la hepatitis delta. Bueno, es un virus supremamente pequeño, solamente tiene 36 nanómetros, pero tiene una capa externa de proteínas de envoltura que son del virus de la hepatitis B y del huésped que encapsulan su genoma. Hay que recordar que el virus de la hepatitis delta existe como un virus ARN monocatenario, a diferencia del virus de la hepatitis B, que es DNA, este es un virus RNA, y que tiene solamente entre 1672 y 1697 nucleótidos, y que es el virus con el genoma más pequeño conocido de cualquier virus animal. Así que es importante que siempre tratemos de buscarlo a pesar de que sea pequeño, pero causa un daño impresionante en este hígado. Una proteína específica del virus de la hepatitis delta se llama el antígeno delta. También se puede identificar en el genoma para formar una ribonucleoproteína. El virus de la hepatitis delta no posee ARN polimerasa y esto es clave porque él depende de la polimerasa del huésped para su replicación. Claro, este virus es un virus defectuoso, no puede vivir por sí mismo, entonces necesita la ARN polimerasa del huésped o del hospedero y además también va a utilizar la del virus de la hepatitis B. Así que fundamental que él tenga esa base de otra infección para él poder replicarse. ¿Puede replicarse de forma autónoma? Sí, pero requiere esa simultaneidad porque necesita esas otras proteínas para su ensamblaje, para la secreción, para la unión celular y obviamente para la propagación de este virus
para que vaya a infectar otras células. Ojo, el virus es resistente y puede sobrevivir al calor seco hasta 60 grados centígrados por más de 30 horas. Lo que quiere decir que este virus lo podemos encontrar también en superficies, pero sobre todo es importante que este virus también está en secreciones. Y allí es importante recordar que la limpieza, desinfección y la esterilización adecuada va a permitir que este virus no se nos transmita cuando lo encontremos por ahí en alguna superficie. Aquí vamos a ver la representación estructural de los virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D. Y fíjense ustedes esquemáticamente cómo inmediatamente identificamos el DNA del virus de la hepatitis B y el RNA circular simple del virus de la hepatitis delta. Pero ojo, si ustedes ven la envoltura, comparte los antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. Es necesario para que el virus de la hepatitis delta pueda ingresar. Ya les voy a explicar cómo es esto. Si ustedes se dan cuenta, no tiene polimerasa, como ya lo habíamos mencionado. Él entra en las células hepáticas a través de un receptor que vamos a conocer como el NTCP, que es un transportador, es un polipéptido cotransportador de taurocolato de sodio. Esto es una superficie, es una proteína en la superficie del hepatocito que reconoce al virus, lo une y facilita la interiorización del genoma del virus de la hepatitis, tanto B como el virus de la hepatitis D. Esta proteína de envoltura, antígeno de superficie, reconoce ese receptor y hace que el genoma ingresa, y este mecanismo es el mismo que vamos a encontrar en el virus de la hepatitis B. Ahora, después de que ingresa ya a la célula hepática, ahí en el citoplasma, este virus que no es recubierto requiere inmediatamente irse al nucleolo, al núcleo y al nucleolo para poder hacer su transformación. Hace uso de las ARN polimerasas celulares del huésped, de donde él está llegando, él utiliza esas polimerasas porque él no las tiene. Y este genoma codifica inmediatamente, ingresa ahí, va a codificar el antígeno del virus de la hepatitis D. Y esta es una proteína fundamental para el ensamblaje posterior del mismo virus. Sufre una modificación este antígeno de la hepatitis D, que es conocida como la prenilación. Y este nombre es importante que lo recordemos porque el saber que existe esta alteración o modificación del antígeno de la prenilación es vital para el ensamblaje, y es vital que nosotros sepamos que existe este proceso porque ya se están desarrollando medicamentos contra este proceso para poder frenar el virus de la hepatitis delta. Ok, el ciclo de vida, como les mencionaba, el virus de la hepatitis delta necesita de este receptor. Una vez ingresa el receptor, le permite que se internalice, se libera, como hemos visto aquí, su parte genómica, que es del RNA, y de allí va al núcleo. Producen dos tipos de antígenos de hepatitis delta. Uno, el long HDAG, que es el antígeno grande, y un small, que es el antígeno pequeño. Estos dos antígenos, antes de salir, de ser expulsados del núcleo, van a producir esta prenilación, que es la que le va a permitir ensamblarse, ¿sí? Aquí ensamblarse, y de esta manera utiliza el aparato de Golgi y va a utilizar el retículo endoplásmico para recibir todas sus cápsulas y su envoltura y poder migrar y generar otro virus que va a infectar otra célula hepática. Ok, listo. Cuando esto ocurre, hay que recordar que ya se produce una infección masiva de todas las células hepáticas y todos los hepatocitos, y se va a generar toda la reacción que va a generar los riesgos de cirrosis más rápido que lo hace hepatitis B y C. Hay 8 genotipos. Estos son variantes genéticas del virus de la hepatitis delta, y hay que recordar que estas variantes, y yo quiero, cuando hablo de variantes y de delta, que nos olvidemos de SARS-CoV-2. Sabemos que el SARS-CoV-2 tiene una variante delta, que también es denominado variante delta, pero por sus alteraciones genéticas que ha sufrido con respecto al virus original o al alfa. En este caso, cuando estamos hablando que hay 8 genotipos o 8 variantes del virus de la hepatitis delta,
estamos hablando que pueden tener una secuenciación entre 14 a 38% de variación con respecto al original. Ahora, estos genotipos están asociados con diferentes resultados a muy largo plazo y hay que recordar que existen en virus de hepatitis delta dos aspectos fundamentales que se llaman la sobreinfección crónica por el virus de hepatitis D por el genotipo 1, que es el más diseminado a nivel mundial y que puede exacerbar una hepatitis que ya está en curso por hepatitis B específicamente. Y esto conduce a una progresión rápida de fibrosis. Entonces, tener un virus de hepatitis B y además sobreponerse un virus de hepatitis delta, este individuo va a tener una complicación mayor y mayor riesgo de cirrosis y desarrollo de hepatocarcinoma. Ok, hay tasas menores de remisión de este genotipo, mientras que los genotipos 2, 3, 5 a 8 tienen mayor posibilidad de remisión. Por ejemplo, los genotipos 2 y 4 causan una enfermedad más leve y el tiempo durante un periodo de tiempo más prolongado, pero es una infección leve. El genotipo 3 se asocia con actividad necroinflamatoria avanzada, fibrosis, mal pronóstico, pero ojo con esto, el genotipo 3 responde mejor al tratamiento estándar que hay actualmente, que es el interferón pegilado, en comparación con el genotipo 1. Y los genotipos 5 a 8 solamente se ha observado en el África y específicamente en poblaciones migrantes de algunos países africanos y se asocian con una enfermedad más bien leve y que tienen una buena respuesta también al interferón, ya sea pegilado o no. Aquí vamos a ver la epidemiología global de la hepatitis delta según los genotipos y vemos cómo también en Colombia, en la cuenca del Amazonas, tenemos, como ustedes pueden ver allí, una alta incidencia de hepatitis delta coinfectando el virus B. Entonces, no estamos hablando de algo extraño para nosotros, es algo que tenemos presente, pero que no buscamos. Y por eso la invitación es a todos los médicos que están iniciando, a todos los profesionales de la salud que están viéndonos, que ante un paciente con sospecha de hepatitis, pida también su respectivo anticuerpo contra hepatitis delta, porque puede encontrarse con un virus que puede dañar muy fácilmente ese hígado y generar una cirrosis y después un cáncer, de tal manera que este virus, que es oncogénico, es más oncogénico que el virus de hepatitis B y más oncogénico que el virus de hepatitis C. Lo podemos encontrar, lo podemos identificar y de esa manera tratar lo más rápido posible. Está demostrado que el tratamiento que disminuye las cargas virales para las hepatitis B, C y delta va a disminuir el riesgo de progresión a cirrosis y a cáncer. Entonces, aquí vemos cómo los genotipos que existen para Sudamérica, vemos también en Colombia, y vemos cómo pues, en Norteamérica, genotipo 1, 5 y 7 para otros en África. Hay que recordar también, y se nos dio aquí el link, aquí, listo. A nivel, dos aspectos fundamentales con esto que queremos recordar, que es que a nivel mundial hay más de 250 millones de personas con hepatitis B y se estima que entre el 6 al 8%, y en algunas series están hablando hasta del 5%, que están coinfectados con virus de hepatitis delta. Y eso está diciéndonos que son entre 15 a 20 millones de personas en el mundo con hepatitis delta crónica. Y ojo, necesitamos recordar que este es un virus endémico mucho más en el oriente, pero también en el norte de América del Sur. Y estamos hablando en los países de la cuenca amazónica y que incluye a Colombia. En los países desarrollados, estas campañas han logrado de vacunación masiva contra hepatitis B que disminuye hepatitis delta. Pero ojo que en Colombia todavía estamos presentando unas, a pesar de que la tasa de vacunación es alta en menores de 1 año, todavía hay presencia de virus de hepatitis B. Así que la invitación sigue siendo a que la vacunación sea masiva, pero que ante cualquier sospecha de una hepatitis vírica, siempre recuerde pedir hepatitis delta. La prevalencia mundial, y fíjense cómo nuestro país aparece en esa prevalencia como alta todavía. Estamos dentro de los 10 países con más casos reportados de hepatitis delta. Si ustedes pueden ver,
es importante que nosotros lo identifiquemos, lo estamos reportando, pero además tengamos la posibilidad de tratarlo. ¿Cómo se transmite el virus de hepatitis delta? Pues de la misma manera como se transmite el virus de hepatitis B. No hay que hablar mucho en este sentido. Pero ojo, esta prevalencia hace que sea variable según el genotipo. Y hay poblaciones fundamentales de riesgo. Y estas poblaciones son los drogadictos intravenosos, pero también los que comercializan con sexo, los trabajadores sexuales o las trabajadoras sexuales, y también están en este grupo de alto riesgo de adquirir una hepatitis delta, poblaciones que se tatúan en sitios no seguros. Entonces pueden adquirir tanto hepatitis B, C y hepatitis delta. O sea, se requieren esos factores de riesgo para que aparezca hepatitis delta. Ojo, hay dos patrones de infección. Uno es la coinfección con el virus de hepatitis B y otro es la sobreinfección con el virus de la hepatitis B. Y quiero hacer esta claridad en que, a pesar que coexisten los dos virus, uno es el momento en el que se adquiere la infección simultánea, tanto del virus de la hepatitis delta como el virus de la hepatitis B, que da lugar a la aparición de la hepatitis delta y B aguda. Esto suele ser autolimitado y clínicamente es indistinguible de una hepatitis B sola, aguda, clásica, estándar. Y lo otro es la sobreinfección. Ojo que cuando hay coinfección, al igual que sucede con el paciente monoinfectado, ojo, menos del 5% de estos pacientes con hepatitis B y delta van a progresar a infección crónica, menos del 5%. Ojo, la infección puede causar graves daños y alto riesgo de desarrollar hepatitis fulminante. Esto se ha visto especialmente en usuarios de drogas intravenosas, en donde no hay mucho chance sino el trasplante hepático. Pero ojo, necesitamos ver que este 5% que sufren hepatitis B y delta van a cronificar y esos son los que pueden desarrollar cáncer hepático y son los que debemos seguir buscando. Cuando existe la sobreinfección, quiere decir que primero hay una hepatitis B desarrollada estándar normal y después ocurre una adición de una infección por el virus de la hepatitis delta. Y esto, a diferencia de lo que ocurre con la coinfección, el virus de la hepatitis delta se elimina espontáneamente en muy poquito porcentaje de pacientes. Y generalmente existe una hepatitis grave y con un tiempo de incubación corto y va a producir en un porcentaje tan amplio como el 80% de cronificación para hepatitis delta. Entonces, la coinfección genera solamente 5% de cronificación, mientras que la sobreinfección puede generar 80% de cronificación. Entonces, fíjense, conocer estas palabritas de sobreinfección y coinfección en virus de hepatitis B y D es fundamental para ver hacia dónde le vamos a apuntar para evitar los riesgos de cáncer hepático y cirrosis. La sobreinfección puede causar hepatitis aguda o crónica y también progresión rápida. Y ojo, que el virus de la hepatitis delta suprime, ojo con esto, suprime la replicación del virus de la hepatitis B en la mayoría de las personas con sobreinfección. ¿Y por qué le digo esta frase clave? Porque cuando usted muchas veces encuentra un virus de hepatitis B y va a encontrar que tiene una carga viral relativamente baja, usted dice, no, pues no lo trato. Ahora lo van a ver cuando vean la charla sobre hepatitis B. No, pues mire, está muy bajito, tiene menos de 2.000 unidades, no lo vamos a tratar. Ojo, que puede tener una hepatitis delta y como está el virus de la hepatitis delta suprime el virus de hepatitis B y usted solamente le pidió la carga viral para hepatitis B, va a encontrar que tiene una carga viral baja y se va a olvidar de delta. Y delta sigue haciendo su trabajo allí generando cirrosis y riesgo de hepatocarcinoma. Entonces, puede progresar también crónica, ya una progresión acelerada de la fibrosis y una descompensación temprana de la presencia de cirrosis, en el que ya tenga una cirrosis. Ojo que se han reportado cursos indolentes de pacientes totalmente asintomáticos. Pero ojo, que entre el 60 al 70% de los pacientes que tienen una hepatitis delta crónica pueden desarrollar cirrosis, que normalmente en un paciente estándar puede durar entre 5 a 10 años en desarrollarse, pero si tiene una sobreinfección puede ocurrir tan pronto o tan cercano como 2 años de infección inicial. Así que usted va a decirme, oiga, pero ¿cómo así? Si siempre nos están diciendo que estos virus generan
cirrosis después de 20 a 30 años, y aquí estamos hablando solamente de 2. Bueno, este es el virus que yo quiero que ustedes empiecen a reconocer y a tratar lo más pronto posible. Bueno, coinfección y sobreinfección, hepatitis B, hepatitis delta. El diagnóstico es muy sencillo para hacer el diagnóstico de hepatitis delta. Simplemente hay que hacer una prueba de anticuerpos contra el virus de la hepatitis delta. Simple, es así. Entonces usted pide anticuerpos contra hepatitis delta y anticuerpos IgG y anticuerpos IgM, lo solicita, y si esto le da positivo, si tiene la posibilidad en su institución, hace una prueba del RNA del virus de la hepatitis delta. RNA de virus de hepatitis delta. Cuando esto lo tengamos, sabemos que debemos tratar a ese paciente para que no vaya a progresar muy rápidamente a cirrosis. Bien, ¿cómo se define la cronicidad? Pues la persistencia de los títulos de anticuerpos anti-D y de los niveles del RNA del virus de la hepatitis delta. Allí vamos a hablar de que ese individuo va a continuar con una hepatitis delta crónica. Y hay que hacer entonces, ¿qué? Vigilancia. Tratarlo y vigilarlo. ¿Para qué? Para evaluar si ese hígado va a progresar a cirrosis o va a progresar a cáncer hepático. Ese cáncer, ese carcinoma hepatocelular, lo vamos a seguir estudiando a través de ecografías y también, ojo, debemos hacer la elastografía y el fibroscan, tengamos toda la posibilidad de hacerlo. Entonces, la cuantificación del RNA está indicado cuando usted está planeando un tratamiento específico antivírico. Ahora, recuerde que no hay mucho tratamiento en estos momentos autorizado para hepatitis delta. Entonces, hay que evaluar la gravedad de la enfermedad. Usted le va a hacer todos los marcadores bioquímicos de función hepática, AST, ALT, fosfatasa, gamma-glutamiltransferasa, bilirrubina, INR, y obviamente va a hacer todo el perfil bioquímico de este paciente. Y puede, si le da la posibilidad en su institución o en el país, hacer una genotipificación, ya con fines de investigación, a ver si persiste genotipo 1 o genotipo 3, porque en Colombia también tenemos genotipo 3. Listo, esto es básicamente lo que hay que saber en cuanto al diagnóstico. Pero el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento estándar que existe debe lograr un objetivo fundamental, y es lograr erradicar el DNA circular covalente cerrado del virus de la hepatitis B. Este es el objetivo, pero también tiene que suprimir totalmente el virus de la hepatitis delta, lo cual pues sabemos que no es tan fácil. Entonces la terapia tiene un objetivo de mejorar calidad de vida, de disminuir todos los antígenos, tanto del antígeno de hepatitis B, que es necesario para que hepatitis delta progrese y se replique, pero el otro es que también tiene que lograr que los niveles del RNA del virus de hepatitis delta se lleguen a niveles lo más bajos posibles. Lograr esto no es fácil porque el tratamiento estándar que existe es con el interferón alfa o el interferón alfa pegilado. Y se ha demostrado, inclusive a las 24 semanas de tratamiento con estos, que solamente una cuarta parte de los pacientes que reciben tratamiento con interferones van a lograr erradicación completa. Por eso necesitamos visibilizar esta patología para que sigan haciendo investigaciones con nuevas terapias, y ya sabemos que vienen nuevas terapias para hepatitis delta. Les voy a mencionar algo muy fácil, muy concreto, y recordar que hepatitis B utiliza el mismo receptor NTCP para ingresar, que es el mismo que utiliza hepatitis delta. Este receptor es como, son los que abren las puertas del hepatocito para que ingresen los virus. Ok, entonces hay tratamientos ya específicamente diseñados para ese receptor NTCP. Ese receptor, al bloquearse, impediría que ingrese el virus de la hepatitis delta e impediría también el virus de la hepatitis B. Entonces se han explorado tratamientos combinados de interferón estándar o interferón pegilado con lamivudina, ribavirina, defovir, tenofovir y entecavir. Los resultados, hermanos, han sido totalmente decepcionantes. No hay posibilidades de una mejor opción con estos medicamentos, que funcionan bien para hepatitis B sola. Pero cuando hay hepatitis delta, las opciones de tratamiento emergentes van a incluir un inhibidor de la prenilación. Recuerden lo que le dije al principio. Cuando el antígeno delta se está formando, tanto el largo como el corto, se produce una alteración de la prenilación,
para formar, para ensamblarse. Bueno, existe un medicamento que está en estudio que se llama Lonafarnib, que actúa allí, es un inhibidor de la predilación, por lo tanto impide que se ensamble el virus de la hepatitis delta. Y existe otro medicamento que se llama Bulevirtida, que ya va en fase 3 de investigación, que es un inhibidor de la entrada del virus de la hepatitis B y virus de hepatitis delta, porque él es un inhibidor del NTCP. Él es el inhibidor de la entrada. Recuerden que el NTCP es el Open de Window, Open the Door del hepatocito. Bueno, este lo que hace es bloquearlo. La Bulevirtida llega allí y lo bloquea. Y existen otros dos opciones que son los polímeros de ácido nucleico y el interferón lambda, que se encuentran en fase 2 y 3 de ensayos clínicos. Estos fármacos individualmente y en combinación con el interferón pegilado van a ayudar a que se produzca precisamente un bloqueo y una inhibición del virus de la hepatitis delta, y de esa manera vamos a evitar que haya más pacientes con cáncer y con cirrosis hepática por este virus. Bueno, lo que les decía, el inhibidor de entrada, Bulevirtide, que está en investigación. Aquí está el estudio, el MIR 203, donde muestra cómo Bulevirtide en la coinfección crónica por virus hepatitis B y D se dirige y bloquea de una manera interesante esta entrada del virus y logra, como ustedes pueden ver, solo con interferón pegilado, con Bulevirtide 2 miligramos o Bulevirtide 5 miligramos más interferón pegilado o Bulevirtide soda, fueron los 4 brazos del estudio. Y miren lo que curioso, se logró indetectabilidad del RNA de virus de hepatitis delta en más de un 60% en las semanas 48 y 72 del tratamiento con Bulevirtide más interferón pegilado. Mientras que Bulevirtide solo o interferón solo lograron solo inhibición del 20 o máximo 40% en algunos casos. Entonces, a 2 miligramos de Bulevirtide se logró no solamente la indetectabilidad de la carga viral por el RNA para el virus de hepatitis delta, sino también una normalización de las transaminasas y, ojo, curioso pero bien interesante, también una respuesta en la supresión del antígeno en superficie del virus de hepatitis B, como lo pueden ver en la tercera gráfica. Esto, obviamente, para recordarnos que existen estas posibilidades de medicamentos, no las tenemos disponibles, pero están en investigación y se nos vienen próximamente. En caso de que tengamos una hepatitis D aguda o crónica, pero recuerden que puede existir por hepatitis D una hepatitis fulminante, es una hepatopatía terminal y es necesario ese trasplante de hígado. Y obviamente para todos es necesario nuevos tratamientos y nuevas estrategias terapéuticas. 2 o 3 puntos claves para llevar a casa sobre hepatitis D. Siempre buscar virus de hepatitis delta en todo paciente que tenga una hepatitis B. Que recordar que la infección por el virus de la hepatitis delta se diagnostica muy rápidamente con la presencia de los títulos elevados de las inmunoglobulinas o anticuerpos IgG y IgM para hepatitis D y se confirma con el RNA. Que las directrices actuales de tratamiento es con interferón pegilado, pero la respuesta no es la que queremos, pero sí logramos su disminución de las cargas virales, vamos a lograr un objetivo que es disminuir el riesgo de progresión de cirrosis y de hepatocarcinoma, y que la tasa global de la respuesta, a pesar de que sea baja, es un factor independientemente asociado a una menor probabilidad de progresión de la enfermedad. Muchísimas gracias. Con esta diapositiva termino diciéndole que existe la Hepatitis Delta International Network, que es la red internacional de hepatitis delta, que nos va a ayudar precisamente a identificar todos los casos. Existen en más 36 centros, en más de 20 países y que participan en esta red con más de 2.000 pacientes registrados. Los invito a que si tenemos identificación de hepatitis delta, nos podamos unir a esta red internacional de hepatitis delta para lograr identificar y participar en el desarrollo de nuevas moléculas contra el virus de hepatitis delta. Muchas gracias. Doctor Henry, muchísimas gracias a usted, una excelente exposición y gracias por abrirnos los ojos nuevamente con esta enfermedad producida por este virus tan importante. Bueno, ahora para continuar pues con esta patología llamamos doctor Abraham Katime, médico especialista en medicina interna
e infectología, miembro de la Sociedad Colombiana de Infectología y docente de distintas universidades en el país. Así que, doctora Brancatime, realmente es un gusto tenerlo acá a frente nuestro y hablándonos sobre este importante tema, hepatitis C, diagnóstico y tratamiento. Adelante, doctor. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias al grupo de ASIN Caribe que hacemos parte, gracias a la Universidad Simón Bolívar por este espacio. Jairo, ¿me confirma cómo estamos de sonido y de la imagen? ¿Sí se está viendo bien? Excelente, sí, se escucha y se observa muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una plática muy sencilla, muy práctica, como dermatólogo al grano. Vamos a que salgan con unos conceptos muy claros en diagnóstico y tratamiento, unas generalidades muy rápidamente. Aquí están mis redes sociales, catima@doctor.com o @catiminfecto. Los que requieran la plática, con mucho gusto me escriben, me la solicitan y se las mandamos por vía electrónica o digital. Estos son mis disclosures, mis conflictos de intereses. Vamos entonces, hepatitis C básicamente es un virus que ya lo conocemos hace muchos años. Afortunadamente desde hace un tiempo ya tenemos unos tratamientos bastante efectivos y con unas tasas de curación bastante altas. Es un virus RNA. Eso nos permite lograr con medicamentos antivirales, lograr erradicación y curación, a diferencia de lo que estábamos viendo, por ejemplo, de hepatitis B, ya que hepatitis B hace integración al material genético y pues no lo vamos a poder erradicar porque quedan unos focos, digamos, de latentes, ¿no? Esta es una ventaja de hepatitis C, que es un virus RNA. Tiene un periodo de incubación bastante largo. O sea, se expone una persona hoy y pueden pasar hasta 150 días para iniciar o tener las primeras manifestaciones. Entonces, es un periodo de incubación bastante largo comparado, por ejemplo, con hepatitis A, que habitualmente va de 2 a 4 semanas. Es importante decirle que es una familia muy particular porque pertenece a la familia de los Flaviviridae. Y no se extrañe, la familia de Flaviviridae es muy conocida para nosotros porque está el género Flavivirus, donde está el dengue, donde está la fiebre amarilla. Entonces, miren que hay cierta similitud genética entre este virus y pues incluso virus que conocemos mucho en el campo, en el síndrome febril tropical. Entonces, miren que hay una familia y hay el género Hepacivirus, donde está la hepatitis C. Siempre me preguntan el tema de riesgo biológico, que cuál es la capacidad de hepatitis C de infectar. Sí, señores, hay que tenerlo presente, hace parte de la atención de riesgo biológico, ya que es un virus que, dependiendo del espacio muerto de las jeringas que hayan eliminado, por ejemplo, en un guardián en el suelo, ese virus, si es una jeringa que tenga un alto espacio muerto o volumen muerto que llaman, puede estar hasta 60 días viable en ese sitio, en esa jeringa, y cuando son jeringas muy pequeñas que tienen bajo volumen muerto o espacio muerto, hasta un día. Entonces, siempre que hay riesgo biológico, fuente desconocida, hay que tenerlo presente, porque en esas jeringas podría estar hepatitis C y ahí hace parte del seguimiento de las que hacen las ARL. Esta es la estructura y las diferentes proteínas o enzimas que tiene el virus. Entonces el virus vamos a tener unas proteínas estructurales, su nucleocápside, sus glicoproteínas de envoltura y unas proteínas que llamamos no estructurales. Está la polimerasa, donde están ciertos cofactores y donde están las proteasas y las diferentes tipos de proteasas y los canales de iones. Entonces, ahí es donde muchos medicamentos que utilizamos lo que hacen es inhibir, digamos, estas proteínas o enzimas para poder lograr el control de la infección. Hay 6 genotipos, del 1 al 6, y afortunadamente ahorita en la actualidad contamos con tratamientos pangenotípicos que tratan todos los genotipos. Pero antiguamente nos tocaba esperar un genotipo para definir tal tratamiento que es específico para ese genotipo. Esos genotipos hay subtipos, entonces genotipo 1A, genotipo 1B, y así hay cuasi especies, hay variaciones muy puntuales, entonces se van clasificando en la medida que presentan esas variaciones de la secuencia de RNA. Estos genotipos y subtipos predominan en algunos sitios, digamos, están diseminados por todo el mundo, y en algunos sitios hay otros, y en algunos sitios evidenciamos la frecuencia, digamos, algunos genotipos y subtipos muy particulares. Por ejemplo, Colombia hay un alto predominio de genotipos 1, y ahora recientemente hemos visto estos genotipos que más se veían, por ejemplo, en África,
como usamos los genotipos 4, que lo estamos viendo ahora más habitual de lo normal. Pero antiguamente en general casi siempre uno pedía genotipos y era 1A, 1B y de ahí no salía, pero estamos viendo cada vez más estas variaciones. Eso depende teniendo en cuenta la diseminación que se presenta, digamos, por la gente viajando. Este es el último, uno de los reportes que presentaron en Biomédica, entonces del 2017-2018, donde hicieron una recolección de 1.538 casos hasta el 2015 y realmente el genotipo que se ve, y es lo que habíamos comentado, son genotipos digamos 1A o 1B, que son los que más están diseminados a nivel nacional, pero vemos que muy graneado el 2, muy graneado el 3 y muy graneado el 4, sin embargo 4 últimamente hemos denotado en los últimos reportes, por ejemplo estos 2-3 meses, los 2 casos que me han llegado han sido genotipos 4. La hepatitis C tiene particularidades, ya lo vimos, un periodo de incubación muy digamos, variable. Realmente vamos a ver datos de qué porcentaje de pacientes hacen cronicidad, qué porcentaje evolucionan hacia cirrosis y qué porcentaje de pacientes hacen hepatocarcinoma. A veces yo le digo a los estudiantes que a mí no me gusta tanto preguntar esto de los porcentajes, pero realmente en hepatitis B, en hepatitis delta y hepatitis C es importante saber ese dato porque muchos pacientes se nos sientan a preguntar, oiga, doctor, ¿cuál es mi futuro? ¿Qué me va a hacer? ¿Cuál es el plan de trabajo? Y si no conocemos estos porcentajes, estos datos, realmente no podemos plantearle digamos, un panorama a los pacientes o al familiar del paciente que nos está preguntando. Entonces, vamos a dar los datos muy claros ahorita para que se los logren aprender de forma muy práctica. El gran problema de estas hepatitis, la C, por su tema, la letra C cronifica mucho, digamos, cronifica en un porcentaje alto y vamos a verlo. Es la progresión a cirrosis en el paciente que cronifica y ese paciente que hace cirrosis, la evolución que hace a carcinoma hepatocelular. Y el otro problema de la C es que genera una inflamación crónica, una inflamación sistémica y de forma crónica y hay asociaciones con muchas enfermedades. No solo a nivel de hígado, entonces tenemos asociación con patología renal, patología cardiovascular, patología metabólica, patologías reumatológicas, dermatológicas y oncológicas. Por lo general, yo siempre la recomendación que les hago a los colegas de otras especialidades, cuando tengamos patologías no habituales, patologías que se salen de lo habitual, siempre considerar el estudio de descartar las hepatitis crónicas, ya que la hepatitis crónica, especialmente la C, genera un estatus de inflamación y es lo que a veces precipita o digamos genera que se despierten estas enfermedades ocultas o estas enfermedades raras que no tenían los pacientes y podemos ser, digamos, puede ser el clic o el factor inicial. Bueno, este es el dato clave para los estudiantes de básica, para los médicos, este es el dato que se tienen que aprender. Los pacientes que hacen cuadro agudo, un 60-85% cronifican. Eso es claro, dependiendo ya de muchos factores. De esos que cronifican, hasta un 20% hacen cirrosis. Y de esos que hacen cirrosis, tienen un riesgo del 1 hasta el 5% por año de hacer, digamos, un hepatocarcinoma. Entonces no se lo olviden, más o menos 80 cronifican, 80-85%, hasta 20% hacen cirrosis y 1 a 5% por año. Esa es la forma como usted va a presentar a su paciente, a hacer su historia clínica y a soportar por qué pide determinados estudios de forma anual, porque si no, pues si usted va a comenzar a pedir estudios y no los soporta, pues el auditor de las diferentes EPS le va a decir que no se los va a aprobar. Entonces la forma de usted hacer su historia clínica y escribir y justificar por qué está pidiendo las cosas es conocer la historia natural de la enfermedad de hepatitis C. Esta es en la presentación que hace CDC, es una forma muy práctica y por lo general cuando tengo los pacientes les muestro esta diapositiva para explicarles qué va a pasar. Entonces, que esto resume todo lo que hemos dicho. Si nos llegan 100 personas con hepatitis C, digamos poniendo los topes del riesgo, le digo al paciente, póngame el riesgo más alto, 85 evolucionan a crónica y 15 se curan solos. Y de esos 85 personajes que evolucionan a formas crónicas, digamos, recuerden que hasta un 20% hacen cirrosis, entonces 17 señores hacen cirrosis. Y el resto, pues no evolucionan, quedan estables, 68 quedan estables. Y esos que hacen cirrosis, ya lo dijimos que más o menos 1 a 5% por año pueden evolucionar el hepatocarcinoma. Esta es una forma muy práctica de explicar a la gente cuál
es el plan de trabajo y qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el problema ahora en el diagnóstico de hepatitis C, por ejemplo, agudo? Que es un elemento clave a tener en cuenta, y a veces la gente descarta a los pacientes, dice no tienes hepatitis C, te la descarta completamente y pues se va uno de golazo a veces. Miren que el gran problema de hepatitis C, pues sí, con carga viral le hacemos diagnóstico a todos, la carga viral se eleva 1 o 2 semanas, ya lo tenemos en forma detectable, pues no hay problema. Pero habitualmente no vamos a pedir carga viral de hepatitis C, B y delta a todos los pacientes con agudo. Primero hay que hacer el enfoque serológico y ya después uno mira cuál va a solicitar. El gran problema acá es que los anticuerpos tardan demasiado en aparecer. Aquí los anticuerpos totales, miren que entre el 50 y 70% de los casos al inicio de los síntomas son positivos. O sea que hay un 50% o 30% de personas que tienen hepatitis C aguda y marcan negativa la prueba. Entonces, esa es una situación bastante compleja. Incluso a las 12 semanas todavía hay pacientes que tienen anticuerpos negativos. Incluso a los 6 meses todavía hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener anticuerpos negativos, motivo por el cual en los pacientes de las ARL que estamos haciendo seguimiento por exposición a riesgo biológico de hepatitis C, el seguimiento idealmente debe extenderse incluso hasta 9 meses. Es la única, digamos, la única exposición a riesgo biológico donde el seguimiento en este momento debe extenderse más de 6 meses, y es por esa razón, excepto que hagamos carga viral. Entonces, esto lo vemos, que el periodo de ventana de los anticuerpos, miren, puede ser muy prolongado. Y es una situación compleja porque, digamos, vemos pacientes que incluso hasta 2 meses después de tener su infección aguda todavía no marcan los anticuerpos. Entonces, a veces cuando tengamos un paciente con hepatitis aguda y que todo da negativo, ojo con hepatitis C, y siempre tratar de, habitualmente lo que hago es que pido todo el perfil inicial, veo si es todo negativo, descarto otras cosas y si nada, vuelvo a pedir nuevamente otro perfil serológico adicional. Lo repito nuevamente, a veces nos hemos encontrado pacientes que dan positivo a la semana, a las 2 semanas nos dan positivo. Entonces, para que lo tengan presente, o usamos un kit de casas comerciales diferentes, a ver que de pronto pueden tener un umbral de diagnóstico un poco mejor. Entonces, clave esa parte en los anticuerpos. Ya en el paciente crónico ya es más fácil, porque el paciente crónico ya los anticuerpos están detectables, y estos pacientes los detectamos ya sea con anticuerpos o los detectamos con carga viral. Ya son pacientes incluso que en algunas ocasiones las transaminasas pueden estar en el rango normal. Es decir, la hepatitis C crónica que está en una fase latente de enfermedad, listo, pueden tener transaminasas normales en algunos momentos determinados, o haciendo algunos episodios de elevaciones transitorias de las transaminasas, podemos tener pacientes casos muy particulares. Bueno, ¿quiénes son los pacientes? Ya vimos que un 60-85% progresan a hepatitis C crónica. ¿Cuáles son los pacientes que progresan y cuáles son los que se curan? Entonces, hay unos predictores que sabemos de curación o de clearance de hepatitis C. Pues, ¿cuáles son estos? Pacientes que al comienzo de la enfermedad tengan bajas cargas, pacientes que al comienzo de la enfermedad o que en el momento de la enfermedad la carga viral disminuya rápidamente. Las transaminasas altas es un buen factor porque indica que el sistema inmunológico está respondiendo. Los pacientes histéricos les va mejor, también implica inflamación y respuesta inmunológica. A las mujeres les va mejor, a las personas jóvenes les va mejor, a las personas que no son de raza negra les va mejor. Cuando están coinfectados con hepatitis B, también les va un poco mejor porque disminuye, entre ellos, digamos, hepatitis B y C, hay como una disminución, digamos, de la expresión de la hepatitis C, y esto nos permite, digamos, más posibilidad de control de esa enfermedad. Y algún patrón de respuesta de interleuquina que se llama el genotipo IL-28 homocigoto. Esas personas que tienen ese patrón de interleuquina 28 tienen una mayor probabilidad digamos, de clearance o de bloquear la progresión de la enfermedad de hepatitis C. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Entonces, el diagnóstico tenemos, digamos, 2 metodologías. Tenemos los inmunoensayos. Estos inmunoensayos son las pruebas rápidas, los ELISA, los quimioluminiscencia, que lo que nos hacen es detectar estas sustancias o estos, digamos, sobre estas proteínas, sobre estas enzimas, los anticuerpos que se generan. Entonces, de acuerdo, cada kit comercial detectará algún anticuerpo específico y es lo que nos permite hacer, digamos, el diagnóstico con las pruebas convencionales.
Y hay una prueba que se llama RIVA, que es la prueba, es el equivalente al Western Blot del VIH Inmunoblot, donde en una serie vamos a detectar varias proteínas, varios anticuerpos contra varias proteínas o enzimas del virus de hepatitis C. Entonces, podemos hacer una prueba inicial y una prueba confirmatoria que se llama RIVA, o saltar inmediatamente a carga viral, que es lo que hacemos en la actualidad. Pero también tener en cuenta que existe esta prueba que se llama RIVA. Ahora, estas pruebas en sus diferentes kits comerciales, aquí vemos por ejemplo las pruebas rápidas, y me interesa aquí quedarme en esto de la sensibilidad y la especificidad, casi del 100% o 99-100%. Realmente el que tiene hepatitis C, estas pruebas lo va a detectar casi en un 99%. Pero ojo, existe la posibilidad de falsos positivos, sí señores. Miren que la especificidad es del 98% en general, o sea que 1 a 2% de las pruebas rápidas de hepatitis C pueden ser falsos positivos. ¿Listo? Y eso está determinado. No es que el laboratorio sea malo, es que estas pruebas tienen sus limitaciones y hay algunas reacciones cruzadas muy puntuales. O sea, no es 100%. Siempre hepatitis C anticuerpos hay que verificar en caso de que sea positivo. Y ojo, si hay sospecha de hepatitis C aguda y da negativo, ya explicamos el tiempo, la ventana. Y estas pruebas, ya sea incluso por ELISA, que son las que mandamos a laboratorios de referencia, que de pronto nos cuantifican incluso la cantidad de esos anticuerpos, son 100%. Cuando les llega un ELISA, prácticamente aquí la posibilidad de un falso positivo es muy rara. Pero miren, por ejemplo, miren la especificidad también. Entonces, los falsos negativos es muy raro. Pero miren la especificidad, 98, 99%. Entonces, existe ese 1% siempre que hay que verificar. Entonces, tener en cuenta ese siempre 1, 2%, 1, 2%, donde hay que jugar y verificar su diagnóstico. Lo otro son las cargas virales, ya lo miramos, que es determinar la presencia, digamos, con estas pruebas de ácidos nucleicos. Ya sabemos que al instalarse la infección entre 1 o 2 semanas, ya comenzamos a detectar cargas virales o el RNA virus en sangre, podemos detectarlo. Lo otro son la determinación de los diferentes genotipos, que ahorita vamos a mostrar un caso a ver si realmente hay que hacerlo en la actualidad o no se requiere, pero estos genotipos se pueden solicitar, están disponibles a nivel nacional. Esa prueba la hacen los laboratorios de referencia y nos lo reportan. Se tarda un poco, pero llegan ahí los reportes. Entonces, siempre que tenemos una prueba de anticuerpos positivos, pues siempre hay que verificar si es positivo, hacemos carga viral o hacemos RIVA, de acuerdo a lo que usted esté sospechando. Si la carga es positiva, ya usted confirma una infección que esté activa en el momento, y si la carga es negativa, 2 opciones: o era un falso positivo, o era un paciente que le dio hepatitis C y se curó, listo, y no tiene en este momento infección activa. En cuanto al tratamiento, vemos que hay muchos medicamentos que hacen inhibición de la polimerasa, hacen inhibición de la proteína no estructural S5, 5A, o hacen inhibición de la proteasa. Entonces, lo que hacemos en la actualidad es combinar diferentes fármacos para lograr el control virológico, así como hacemos con, por ejemplo, la infección VIH. Vamos a ver un caso clínico que tuvimos en el año 2020, comenzando pandemia. Este fue un paciente que consulté el 10 de enero de 2020, algunas de las instituciones aquí de atención integral en Santa Marta. Un hombre que tenía sexo con hombre, 29 años de edad, tenía un trastorno de ansiedad y depresión de base, ingresaba al programa de atención integral con un diagnóstico de VIH, con diarrea crónica de hace un año, desgaste, pérdida de peso de 22 kilos en un año, con un peso actual de 48 kilos, tenía fiebre ocasional y malestar general. Entonces vemos un síndrome de desgaste con un síndrome constitucional en el paciente. Se le hacen estas pruebas, venía con hemoglobinas limítrofes, tendencia a leucopenia, plaquetas ahí en el límite, la parte renal normal, las transaminasas ahí discretamente elevadas, colesterol normal, los triglicéridos un poco elevados, azúcar normal, la glicemia, su PPD en 0, CD4 bajo, tenía 104, la carga viral en 34.000 copias, las pruebas de hepatitis B negativa, anticore negativo, tenía anti-HBs positivo, lo que quiere decir que ya probablemente ese paciente tenía inmunidad por vacunación previa. Tenía una prueba de anticuerpos positiva para hepatitis C, una prueba de hepatitis A también positiva, que indicaba no infección aguda, sino probablemente ese paciente tuvo exposición previa a hepatitis A y generó inmunidad. Y su VRL negativo. Entonces aquí las preguntas que siempre nos hacen los expertos, la pregunta es: ¿se trata de una infección aguda o crónica? Pues ahí no hay datos de infección aguda de hepatitis
aguda, meramente podemos ya establecer si realmente si esa prueba de hepatitis C pues, es un real positivo, lo más probable es que tengamos una hepatitis C crónica. La otra pregunta que nos hacen los expertos en atención es ¿qué estudios complementarios solicitaría para verificar el diagnóstico? Entonces, realmente lo que hacemos ahorita es, lo más práctico, es pasar una carga viral de hepatitis C. Ya arriba es cuando usted quiere, por ejemplo, si la carga da negativa y usted dice, ¿será un falso positivo? ¿Será que le dio y ya no tiene? O sea, se curó, se resolvió espontáneamente, uno pide un RIVA para verificar el diagnóstico. Entonces, básicamente, cuando hacemos estos tipos de exámenes, carga viral y anticuerpos, miren que anticuerpos positivos y carga viral positiva nos está dando diagnóstico que está la infección activa. Listo, no nos diferencia de aguda o crónica, y ya para mirar si es aguda o crónica ya es el contexto clínico de cada paciente en particular. Pero miren, a veces podemos tener estos casos, hepatitis C positivo con carga negativa, y uno dice, bueno, es una infección que se resolvió espontáneamente, o el paciente se curó, o es un paciente que lo trataron previamente, ya fue tratado y ya hubo resolución de la enfermedad, o recuerden los falsos positivos de hepatitis C que en las pruebas actuales ya lo vimos, aquí ponen ellos en la referencia hasta menos del 1%, pero en la práctica, cuando revisamos los kits comerciales, la especificidad más o menos 98, 99, o sea que 1 a 2%. Entonces no se extrañe de ver falsos positivos. Yo por lo general siempre, como RIVA se tarda mucho, no llega tan frecuente cuando tengo estos pacientes que con este patrón, por ejemplo, positivo, negativo, una carga, yo lo que hago es que les pido otra prueba rápida de hepatitis C o por ELISA, pero con diferente casa comercial. A ver si realmente, si me da positiva las dos y sigue la carga negativa, como la que hemos visto, entonces sí hago una solicitud RIVA si las queremos hacer un estudio adicional. ¿Qué nos dice los lineamientos del Laboratorio de Salud Pública en Colombia? ¿Cuál es el paso a seguir o cuál es lo aprobado para Colombia? Lo aprobado es que si yo tengo un caso sospechoso de hepatitis C, pido detección de anticuerpos. Ojo, prueba rápida, ELISA o ELFA o quimioluminescencia, la que tenga. Si es negativa, la descartamos. Listo. Ojo con el contexto clínico en particular, cada paciente ya ustedes evalúan. Si es positivo, nos dice el ministerio, salte directamente una carga viral. Si es detectable, ya usted confirmó el diagnóstico. Y si es no detectable, ya lo dijimos, que tenemos que descartar o un falso positivo o que fue un paciente que tuvo una infección y resolvió previamente, o un paciente que fue tratado previamente y no nos informó en historia clínica. Bueno, la carga viral de este paciente dio 642.000 unidades por mililitro. La otra pregunta que nos haría el experto en la consulta sería, doctor, ¿le solicito genotipo sí o no? La respuesta es válida tanto el sí como el no. ¿En qué sentido? De que ya tenemos tratamientos pangenotípicos que independiente del reporte, si era 1, si era 2, si era 3, los va a matar, va a controlar la infección. Pero también podemos pedir el genotipo para estudios epidemiológicos. Y les pongo el ejemplo. Hace unos 2 años tuvimos un caso de un paciente que tuvo hepatitis C por genotipo 1, lo tratamos, listo, y 2 años después volvió a la consulta otra vez con otra hepatitis C y era un genotipo 4. Entonces queríamos diferenciar si fue que tuvo una recaída, tuvo una reinfección, y la única forma de saber es hacerle ese genotipo, y era un genotipo 4, un paciente que había viajado a Bogotá y se documentó que tenía una infección por hepatitis C genotipo 4. Entonces, para que lo tengan presente. En este caso en particular, nos mostró la presencia del genotipo 1B. Entonces, 1B ya lo vimos que son genotipos muy frecuentes a nivel nacional para tenerlo en cuenta. La otra pregunta que nos hacen entonces, listo, doctor Catines, se le hizo diagnóstico de hepatitis C crónica. ¿Qué tratamiento antiviral de acción directa le vamos a dar a este paciente en Colombia? Hay muchas opciones ahí, digamos, en las opciones a tener presente, pero ¿cuál es la opción que daríamos a este paciente de tratamiento? Entonces vemos que en la actualidad, ya lo habíamos dicho previamente, hay tratamientos pangenotípicos que son activos contra todas las, digamos, los genotipos y subtipos, y hay unos tratamientos que llamamos genotipos específicos, que nada más le pegan a 1 o 2 genotipos muy particulares. Básicamente en Colombia en general tenemos 3, 4 opciones, pero las que más comunes utilizamos son la opción de Eclusa, que es una combinación del Velpatasvir, Sofosbuvir
y la opción de Cepatier, que es el Vasvir Grazoprevir. Estas opciones son de diferentes laboratorios, por ejemplo, incluso Biotoscana, Cepatier es de MSD, pero recordar que son por vía MIPRES, no están incluidas en el plan obligatorio de salud y debemos hacerle el MIPRES en la formulación a los pacientes. Aquí ya lo vimos que los PAN genotípicos, por ejemplo, en el caso de Eclusa, miren, activo contra todos, y en el caso de Cepatier, que es esta opción de acá, tiene muy buena actividad contra genotipo 1 y genotipo 4. Hay otro, por ejemplo, miren aquí el Viequirapac, que es esta combinación que nada más le pega a 1B, y así muy particular. Entonces tenemos que mirar qué es lo que estamos tratando, cuál es el genotipo. Si no tenemos, pues, Eclusa, tendríamos ya que buscar opciones. Con Eclusa la ventaja es eso, que usted dispara y va a la segura, y no hay problema. El tiempo de tratamiento en general recomendado para estos genotipos habitualmente es de 12 semanas. Entonces, realmente son estos medicamentos que tenemos en la actualidad, son medicamentos que nos permiten incluso el mismo día que llega el paciente a la consulta, si usted no tiene FibroScan, si no tiene elastografía, si no tiene simplemente una batería general de examen, usted puede emitir la receta inmediatamente porque no tendremos a veces que dar tratamientos diferenciales si tiene, da igual si tiene el paciente cirrosis, da igual si el paciente tiene. Entonces, en esos tratamientos nos permiten esa facilidad que prácticamente el mismo día que va a la consulta del paciente con una batería de exámenes muy sencilla, podemos emitir la receta o ir adelantando al paciente. Entonces, lo que hicimos en esta paciente fue formularle Eclusa, era un genotipo 1B, teníamos disponibilidad de Eclusa en ese momento, le formulamos 12 semanas de tratamiento, se da un comprimido una vez al día, con o sin alimentos. Es importante la adherencia al tratamiento porque si no, no estamos haciendo nada. Ahora, pongamos el escenario, porque hay escenarios muy particulares. Hay pacientes que tienen afectación renal porque de pronto tenían alguna patología de base, como nos pasa algunas veces con pacientes con VIH coinfectados. Si el paciente presentara insuficiencia renal de base, tuviera tasa de filtración baja, esto cambia la situación porque hay unos medicamentos que no lo podemos dar en esta clase de pacientes que tienen afectación renal. Entonces, básicamente, cuando tengamos pacientes renales que tengan afectación renal con tasa de filtración baja, las opciones acá son Cepatier y Viequirapac. Ya no podríamos usar, por ejemplo, el caso de Eclusa, que serían esta opción. Entonces, muy particular para que sepan, paciente renal, se tienen que ir por este lado, Cepatier o Viequirapac si es el caso. Y esa es la recomendación que nos hacen en las diferentes guías de este tipo, estos dos fármacos, sobre todo el caso, por ejemplo, de Cepatier, que sería la opción ahí muy bien tolerada y de incluso una sola tableta al día. Ya los otros medicamentos, cuando tienen tasa de filtración mayor de 30, puedes dar de todo, o sea, no hay ningún problema. Pero con menos de 30, ya lo dijimos, no se lo olviden, las dos opciones que planteamos. La pregunta que nos hacen en la consulta igualmente, ¿qué terapia antiviral iniciaría primero en este caso? El paciente tenía hepatitis C y tenía VIH, recuerden. Entonces, siempre inicie primero el tratamiento antirretroviral de VIH. Ya cuando el paciente usted lo tenga compensado, controlado la afectación de VIH, controlado, digamos, la respuesta, digamos, viral de VIH, eso nos facilita la depuración de hepatitis C. Es decir, si yo controlo VIH, facilito la depuración de hepatitis C. De hepatitis C en ese contexto clínico no llega, no hay prisa en iniciar la hepatitis C. Ese paciente probablemente lleva meses o años infectado, pero lo inicia su tratamiento para VIH. Yo habitualmente inicio tratamiento, cito al mes, evalúo y miro a ver si ya voy comenzando a hacer las prescripciones de hepatitis C. Entonces, ¿qué nos dicen, por ejemplo, las GESIDA, que son una de las guías que tenemos muy bien documentada? Dice que pacientes que precisan tratamiento de hepatitis C, en general, es preferible iniciar el TAR, la terapia antiviral, con una muy buena evidencia A3. Bueno, en el tema de las interacciones, esto es importante porque estamos formulando tratamientos antivirales para VIH y tratamientos antivirales para VIH. Algo tiene que haber problemas y se pueden cruzar estos, digamos, estos tratamientos. Entonces, ¿cuál es el único antiviral de acción directa que no presenta interacciones? Directamente Sofosbuvir, que hace parte del Eclusa, pero Eclusa tiene otro, al lado tiene un componente que sí puede tener interacciones y lo tenemos que tener en cuenta cuando formulamos antirretrovirales. Entonces, miren, por ejemplo, el caso de Sofosbuvir, Velpatasvir, que lo tenemos acá, donde, por ejemplo, el Sofosbuvir no tiene problema, pero ya los otros componentes como Velpatasvir
puede tener problemas con tenofovir. Se sabe que se pueden aumentar las concentraciones de tenofovir hasta en un 50%, sobre todo tenofovir disprosilfumarato. Y ahí es donde entran en juego estos nuevos esquemas con TAF. Mire que alafenamida no tiene problema. Si usted tiene su esquema con alafenamida, no pasó nada. Pero mire el otro rollo, que son los medicamentos que nosotros usamos muy común, que es el efavirenz, la nevirapina, la etravirina, donde tienen problema. El efavirenz y todos estos inhibidores no nucleosos de la transcriptasa son inductores del citocromo y te bajan los niveles. Se dice que más o menos que el velpatasvir se pueden bajar los niveles hasta un 50%. Entonces por eso se les pone en rojo, están contraindicados. Ahora, cuando usemos, por ejemplo, inhibidores de proteasa, después que no tengan tenofovir no pasa nada. Miren, por ejemplo, combinaciones de integrasa, pues ya las que tienen el tenofovir, disprosilfumarato, ahí sí hay problema. El resto no pasa nada. Entonces, ojo con las interacciones, mire qué medicamentos va a formular para que no vaya a tener problemas de toxicidad, porque, por ejemplo, se nos aumenta el tenofovir un 50% y el riñón ahí podemos tener problemas. Entonces, la pregunta aquí que haríamos es, ¿qué antirretrovirales no indicaría en el paciente teniendo en cuenta interacciones con antivirales de acción directa? Y ya lo mencionamos, recuerde, por ejemplo, el caso de efavirenz, no podríamos formularlo. Ya lo miramos, recuerde el tema de los pacientes que tienen el tenofovir disprosilfumarato, que tener la precaución. Y ya en el caso de, por ejemplo, de Cepatier, que tiene otros componentes, mira que tiene muchos problemas con efavirenz y tiene muchos problemas con los inhibidores de proteasa. Entonces, hay particularidades a tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo, doctor? Bueno, acá tenemos ya para finalizar qué se hizo con ese paciente y qué recomendaciones adicionales podemos tener. Entonces, básicamente, este paciente se le inició tratamiento antiviral, pero teníamos estas opciones que podemos tener en casos futuros que tengan. Podrían usar abacavir lamivudina o TAF-FTC como, digamos, como esqueleto del tratamiento. Y las combinaciones pueden ser variables. No habría problema, por ejemplo, usar inhibidores de integrasa. No tendría ningún inconveniente. Ojo, podríamos usar inhibidores de proteasa, incluso forzados con ritonavir o cobicistat. O podríamos usar inhibidores no nucleósidos, pero ojo, rilpivirina. El resto de opciones no serían adecuadas. Entonces sería más o menos la solución del problema. Entonces, hemos finalizado. Muchas gracias por la invitación a CINCaribe y al grupo de la Universidad Simón Bolívar. Estaremos atentos si hay alguna pregunta del público que esté escuchando, pero la gran conclusión de esto es hepatitis C, pilas con el diagnóstico en la aguda, se nos pueden escapar pacientes, pilas cuando nos den un positivo, tener en cuenta los falsos positivos, pilas verificar diagnóstico, RIVA o carga viral de acuerdo al contexto que usted tenga, y en las coinfecciones de hepatitis C y VIH, tener en cuenta el tema de que primero inicie tratamiento para VIH, después inicie tratamiento para hepatitis C, y no se les olvide el tema de las interacciones, porque he visto un par de prescripciones inadecuadas y siempre eso puede generar complicaciones. Muchas gracias. Entonces estaremos al pendiente si hay alguna pregunta del público. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias al equipo ahí que está presente. Doctor Abraham, muchas gracias por esa presentación tan excelente, como siempre, muy clara y muy concisa. Realmente es muy interesante toda la información que nos trajiste hoy sobre este tema. Bueno, ahora llamamos a participar a la doctora Ela Guardo García. Es una doctora, es pediatra, infectóloga, miembro de ASIN Caribe. Nos va a estar hablando sobre el tema de hepatitis B, muy importante. Así que, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y el auditorio es todo suyo. Buenos días a todos. Soy una convencida de que estos espacios son importantes, sobre todo cuando se involucran las instituciones educativas. Gracias a la Universidad Simón Bolívar por la invitación, gracias a CINCaribe por permitirnos este tiempo de disertación. Como les dije anteriormente, mi nombre es Ela Guardo, pediatra infectóloga. Hoy la charla va a estar a cargo de la doctora Rosa Plata, residente de segundo año de la Universidad Metropolitana. Es una charla bastante práctica y concisa, con datos que nosotros debemos manejar sobre la prevención y el seguimiento del neonato expuesto a hepatitis B. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con la charla, que espero sea del agrado de todos. Excelente resto de día.
Igual aquí estoy, no crean que me voy. Entonces estamos en contacto. Listo. Ok, buenos días. Buenos días para todos. Me comprueban por favor que se pueda ver la pantalla y me puedan escuchar perfectamente. Escucha y se observa la pantalla perfectamente. Hay que darle la pantalla completa, correcto. Modo presentación. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, doctora. ¿Me está escuchando? Perfecto. Bueno, empieza, Rosa. Sí, se escucha perfecto. Ya. Ok, listo. Bueno, entonces, como mencionaba la doctora, nuestro tema va encaminado a cómo enfocar ese paciente o ese recién nacido expuesto a la infección por hepatitis B. Mi nombre, quien les expone, la doctora Rosa Plata, residente de segundo año de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Hablando un poco sobre las generalidades, pues por supuesto conocer y reconocer que la hepatitis B crónica es una causa importante de morbimortalidad relacionada con cirrosis hepática y con carcinoma hepatocelular. Y es la transmisión materno-infantil, la transmisión vertical de este virus, la responsable de hasta 50% de los casos de infección crónica en todo el mundo. Las barreras actuales que se tienen para lograr erradicar esta infección por el virus de la hepatitis B es principalmente la infrautilización o el fracaso en la inmunoprofilaxis con la vacuna y con la inmunoglobulina que se ha creado como método profiláctico para esta infección, para prevenir la infección. Según datos epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud en su último reporte del año 2021, nos muestra datos significativos sobre la infección por hepatitis B y C, que representa cerca de 3 millones de nuevas infecciones en el 2019, y que de estas personas 1.1 millones pues murieron en el 2019. Si nos vamos a la relación de muertes específicas, la hepatitis B alcanza 800.000 muertes o alcanzó 800.000 muertes en el reporte del 2019. Y vemos en este cuadro resaltado que la prevalencia de hepatitis B en los menores de 5 años está alrededor del 0.94%. Esta tabla también es muy importante porque nos muestra que a menor edad mayor es el riesgo de producir una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Es decir, que ese recién nacido va a tener un riesgo mayor del 90% para proceder a una infección crónica, mientras que en los menores de 5 años, en los pacientes mayores de 5 años, el riesgo va a estar alrededor del 10 al 15%. En Colombia, según las estadísticas que nos reporta el Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, en su reporte del 2019, nos muestra que en Colombia hubieron 1.794 casos de hepatitis B y que el mecanismo de transmisión materno-infantil ocupa o se establece en un 0.9% de estos casos. Se tuvieron 271 gestantes con infección por el virus y según los datos registrados por el Registro Único Vivo, las estadísticas nos muestran que se presenta en 0.4 casos por cada 1.000 nacidos vivos. En el Atlántico se reportaron 3 casos, la mayor incidencia está en los departamentos de Nariño y norte de Santander. Entonces, para hablar un poco sobre cómo se da esta transmisión materno-infantil, lo podemos dividir en las diferentes etapas del embarazo, siendo esa etapa preparto, esa etapa intrauterina, la que representa menor riesgo de transmisión, menos del 10%. Se han estudiado desde la transmisión a través de etapas embrionarias tempranas o el traspaso celular de la madre al recién nacido, evidenciando la disminución de los niveles de antígeno de superficie de la hepatitis B en la madre por el traslado que se da hacia el recién nacido.
O también, en teoría, se podía presentar en este mecanismo intrauterino pues la aplicación de métodos como la amniocentesis. Sin embargo, como les digo, este es el momento, la etapa de menor incidencia de transmisión. La mayor incidencia se da en el momento del nacimiento y está más relacionado con la cuantificación o con la serología materna que se presente en el momento del parto. El otro periodo, entonces, ya sería en el periodo posparto o el periodo neonatal y podría estar relacionado con la lactancia materna, como vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se dé esta transmisión vertical o esta transmisión materno-infantil? Primero, pues reconocer que la partícula del virus está compuesta por ese compartimento superficial en donde podemos encontrar el antígeno de superficie, un compartimiento central o core, que está presente el antígeno core en la nucleocápside, y el antígeno E, que se presenta como un antígeno no particulado que puede estar circulando en sangre. Estos van a ser los marcadores, además del ADN viral, los marcadores que nos van a derivar o nos van a mostrar la mayor replicación del virus y el mayor grado de infectividad, como vemos en el siguiente diagrama, donde está representado pues la historia natural de la infección, y vemos cómo la elevación del antígeno de superficie y el antígeno E nos muestran esa fase aguda y la mayor infectividad del virus. Entonces, utilizamos el antígeno E como principal marcador de replicación viral activa e infectividad. Este antígeno puede tener un paso transplacentario, en los recién nacidos va a estar en el 70% presente, pero solamente el 10% puede estar infectado. Desaparece a los 6 meses, debería desaparecer ya el antígeno del transporte materno. Cuando hablamos del antígeno de superficie, se ha demostrado que tiene una muy buena relación con la carga viral, un antígeno de superficie cuantitativo mayor de 1000 unidades por mililitro se relaciona muy bien con una carga viral mayor a 1 millón de copias por mililitro. Y entonces es este el utilizado como marcador virológico en todas las guías de manejo que vamos a encontrar. Y por supuesto el nivel de ADN o el nivel de la carga viral, que si está representado en mayor de 1 millón de copias o mayor de 200.000 unidades, en el momento del parto es el predictor más importante de la transmisión materno-infantil. En esta tabla lo que les muestro es cómo es la relación una madre con ese antígeno E positivo, como les estaba demostrando, les estaba comentando, pues es el principal marcador de infectividad. Entonces, tenemos que, según los datos estadísticos, en un recién nacido, hijo de una madre con antígeno E positivo, y ese recién nacido no recibe la inmunoprofilaxis, tiene un 78.8% de probabilidades o de riesgo de producir una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Mientras que si este recién nacido recibe su inmunoprofilaxis, su esquema completo, el riesgo, la probabilidad va a disminuir hasta un 7.1%. Los otros datos importantes es cuando el antígeno E está negativo, el riesgo de infección va a ser mucho menor. Entonces, sí nos demuestra que el antígeno E sería el principal o un buen marcador de replicación viral. El otro estudio que nos muestra es la relación del antígeno de superficie, la cuantificación del antígeno de superficie, que sí se podría usar como un predictor de carga viral, y los datos pues nos muestran que sí, efectivamente, teniendo en cuenta esta gráfica, valores disminuidos o valores menores de 1000 unidades por mililitro se correlacionan perfectamente con una carga viral menor de 1 millón de copias. Entonces, los antígenos de superficie de hepatitis B proporcionan un buen predictor de carga viral. Por lo tanto, unas muestras con niveles bajos de antígenos de superficie no requerirían la medición de la carga viral. Entonces, les estaba hablando que el momento del embarazo más importante para la transmisión sería el momento intraparto. Y esto es por la microtransfusión materno-fetal durante este proceso o por la ingestión del líquido infeccioso. Se ha demostrado la presencia de antígenos de superficie en células epiteliales vaginales, en células cervicovaginales, incluso en líquido amniótico y en el líquido vaginal. Entonces, pues uno podría pensar que si este es el principal factor de riesgo o es un factor de riesgo importante, ¿por qué no promover la cesárea? Entonces, se han hecho estudios con respecto a esta posibilidad.
estudios donde promueven la cesárea electiva en esas pacientes con antígeno E positivo, esas madres con antígeno E positivo, con una carga viral mayor de 1 millón de copias, que esto podría reducir drásticamente la transmisión vertical. Sin embargo, la posición de las organizaciones internacionales pues nos dicen que se necesitan más estudios que convaliden esta posición, porque no está bien demostrada que una cesárea electiva e inmunoprofilaxis puedan ser o brindar mejor oportunidad que recibiendo, como lo estamos haciendo, la inmunoprofilaxis sola. Entonces, de ahí que no se considera de forma electiva la cesárea por este caso. La otra parte es en el posparto. Está demostrado pues que el antígeno de superficie está presente en muestras de leche materna, pero no representa un riesgo de infección por la hepatitis B. Y esto quedó demostrado en este estudio, por ejemplo, donde se tuvo en cuenta una muestra grande de 369 recién nacidos de madres con antígeno de superficie positivo, donde 101 fueron alimentados con leche materna y 268 con leche de fórmula. Se les hizo un seguimiento de 4.9 meses. Estos pacientes recibieron su inmunoprofilaxis y recibieron su vacuna, y quedó demostrado que ninguno de los del grupo que recibieron lactancia materna produjo o adquirió la infección. Entonces, las organizaciones internacionales pues no contraindican la lactancia materna siempre y cuando ese recién nacido esté inmunizado, esté vacunado. El abordaje de prevención entonces de la transmisión del virus de la hepatitis B se han desarrollado, y la Organización Mundial ya ha actualizado las guías para la prevención de esta transmisión materno-infantil. Incluso hay un objetivo principal que se ha trazado la Organización Mundial de la Salud, y es la eliminación de la hepatitis viral como un problema de salud pública para el 2030. Y el objetivo es reducir la incidencia de las hepatitis virales en un 90% y la mortalidad en un 65%. Colombia se suscribió para alcanzar este objetivo. Entonces, las recomendaciones para la prevención, para la profilaxis, están dadas principalmente pues la inmunización como principal estrategia, donde nos dice que todos los infantes deben recibir su primera dosis de vacuna de hepatitis B tan pronto como sea posible después del nacimiento, preferiblemente en las primeras 24 horas. Y después de esta primera dosis deberá recibir 2 o 3 dosis para completar el esquema. La otra recomendación es el tamizaje que se realiza a la mujer embarazada sobre el tamizaje para VIH, el tamizaje para sífilis y para hepatitis B, tan pronto sea posible desde el inicio del embarazo, un tamizaje trimestral. Las nuevas recomendaciones entonces incluyen el uso de tenofovir como terapia antiviral para la profilaxis de esas madres con antígeno de superficie positivo. Este se va a usar dependiendo de la carga viral de la mamá. Cuando una mamá tiene una carga viral mayor de 200.000 unidades o mayor de 1 millón de copias, deberá recibir el tratamiento con tenofovir desde la semana 28 hasta finalizar el embarazo, hasta el momento del parto. Se ha demostrado una reducción mayor de 100 copias por cada 4 semanas que reciba este tratamiento. El tenofovir es el antiviral de elección porque ha demostrado ser seguro en el embarazo con una menor tasa de resistencia. La otra nueva recomendación es tener en cuenta la cuantificación de antígeno E para la hepatitis B, para determinar quién va a ser elegible para este tratamiento con tenofovir. Entonces, en ausencia de una cuantificación de carga viral, podemos usar el tamizaje o la cuantificación del antígeno E para determinar qué embarazadas podrían ser beneficiadas con la profilaxis con tenofovir. Entonces, nos muestra este algoritmo sobre la prueba del virus de la hepatitis B para prevenir su transmisión. Tenemos inicialmente que le hacemos un antígeno de superficie, a todas las mujeres embarazadas, y de acuerdo al resultado pues tenemos, si el antígeno de superficie sale positivo, le ordenamos una carga viral o el antígeno E si no es posible la carga viral, y de acuerdo a sus resultados entonces vamos a tener, si la carga viral sale menor de 200.000 o el antígeno E
sale negativo, esta paciente pues no se beneficia, no le daríamos la profilaxis con tenofovir. Pero si la carga viral es mayor a 200.000 unidades, mayor a 1 millón de copias y el antígeno E es positivo, esta mamá podría recibir entonces la profilaxis con tenofovir, como les estaba comentando, desde la semana 28 hasta finalizar el embarazo. ¿Cuáles son las intervenciones en el recién nacido? La vacunación al momento del nacimiento con la vacuna para hepatitis B, seguida de las 2 o 3 dosis para completar el esquema, y el uso de la inmunoglobulina específica para hepatitis B para ese infante, para ese recién nacido con antígeno de superficie positivo. Entonces, ampliando sobre esta intervención al recién nacido, tenemos que con el uso de la vacuna y la inmunoglobulina se ha logrado disminuir la proporción de menores de 5 años con infección crónica por el virus de la hepatitis B a menos de un 1% en el 2019, como quedó demostrado en las estadísticas iniciales. El esquema completo recomendado, entonces les estaba comentando que es un esquema de 3 dosis o un esquema de 4 dosis, incluyendo la dosis del nacimiento y 3 dosis adicionales. En Colombia, desde el ingreso en el 2001 de las vacunas pentavalentes, entonces nos acogimos al esquema de 4 dosis, aplicando la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad. Entonces, un hijo de madre con antígeno de superficie para hepatitis B positivo deberá entonces recibir, y hago énfasis en esto, deberá recibir la vacunación en las primeras 24 horas de vida, pero preferiblemente en las primeras 12 horas, continuándose con el esquema de pentavalente. Además, de forma concomitante, deberá recibir la inmunoglobulina específica para hepatitis B. Se podría colocar en una zona diferente, en un área diferente, podemos colocarlo en el vasto externo contralateral a la que colocamos la vacuna. Esta también debe ser recibida en las primeras 12 horas de vida. ¿Qué pasa si tenemos un recién nacido pretérmino? Pues igual lo vamos a poner la vacuna, pero esta dosis de vacuna que le vamos a colocar al recién nacido pretérmino no deberá ser contada en el esquema de las 4 dosis. Es decir, que al mes este bebé deberá recibir la primera de las 4 dosis que le hacen falta. Esto por la disminución en la eficacia de la vacuna en los menores, en los recién nacidos pretérminos o de bajo peso menor de 2.000 gramos. En el otro caso, en la otra situación, si desconocemos el estado infeccioso de la madre, entonces se deberá recibir, este bebé deberá recibir de todas formas la vacuna antes de las 12 horas de vida y se procederá a cuantificar o a titular los niveles de antígeno de superficie en la madre. En caso de que estos antígenos de superficie en la mamá sean positivos, el bebé podrá recibir la inmunoglobulina específica que nos va a brindar una protección, a amplificar la respuesta inmune para mayor protección. Entonces, la inmunoglobulina puede ser recibida incluso antes de los 7 días de vida. Con esto, lo que tenemos entonces es que la vacunación nos va a inducir concentraciones protectoras en más del 95% de los lactantes, niños y adolescentes sanos. Esto es importante, los niveles ya de protección caen en la adolescencia. Se ha demostrado que hasta los 18 o 20 años puede proteger este esquema de vacunación para los niños sanos. Los niños inmunocomprometidos, pues la vacunación van a tener un riesgo mayor. ¿Cómo se hace el seguimiento serológico entonces de estos pacientes? Al niño le vamos a pedir anticuerpos antiantígeno de superficie y el antígeno de superficie también. ¿Cuándo se los vamos a pedir? 1 o 2 meses después de haber completado ese esquema, después de la última vacuna, o preferiblemente después de los 9 meses de edad si recibió la inmunoglobulina. Antes de los 9 meses, pues podría corresponder valores de anticuerpos antígeno de superficie, los valores podrían corresponder a la inmunoglobulina administrada. Otra cosa es que no solicitamos el antígeno core, el antígeno central, porque estaría presente el anticuerpo antiantígeno core, estaría presente el de la madre hasta los 24 meses de edad, entonces no nos sería útil para el seguimiento de estos pacientes. Podemos tener 3 escenarios entonces de acuerdo con estos resultados y es, si tenemos un antígeno de superficie negativo y un anticuerpo antiantígeno de superficie mayor de 10.000 unidades, pues decimos que este recién nacido, este lactante ya quedó protegido y no necesitará pues más seguimiento. Pero si tenemos un antígeno de superficie negativo con valores de anticuerpos menores a 10,
entonces lo que podemos proceder es a administrar más dosis de vacuna con los siguientes esquemas. O aplicamos una dosis y cuantificamos para mirar la respuesta, o de una nos vamos a la colocación de las 3 dosis con una aplicación en el momento o al 1 y al 6º mes. Después de completar el esquema que elijamos, entonces medimos y cuantificamos nuevamente los anticuerpos. Si están menores de 10, ya lo calificamos a este paciente como no respondedor. No está demostrado que administrar más dosis de vacunas podrían aumentar la eficacia, así que este paciente no recibirá más dosis. Si se da una exposición, podríamos valorar el uso de la inmunoglobulina. El otro escenario pues sería entonces que el antígeno de superficie nos salga positivo, y en ese entonces pues ya tenemos que este paciente logró adquirir la infección, y es muy probable, según las estadísticas, que ya quede como un portador crónico, quede como una infección por hepatitis B crónica. Deberá recibir entonces un seguimiento adecuado. ¿Cómo es este lactante con el virus de la hepatitis B? Pues se lleva su cronicidad principalmente porque el infante tiene un sistema inmune inmaduro, capaz de dar mayor respuesta a esta infección. Por lo tanto, el 90% desarrolla cronicidad. Si reconocemos las etapas entonces de la infección crónica, en una etapa inicial que es la inmunotolerante, una siguiente etapa que es la etapa inmunoactiva, y la tercera etapa la inmunocontrolada, la población pediátrica se queda en esa primera etapa inmunotolerante, aumentando las cargas virales sin poder responder su sistema inmune ante esta infección que está creciendo. Generalmente cursan asintomáticos, y hasta el 25% de los niños con infección crónica desarrollan cirrosis o carcinoma hepatocelular. Es importante entonces hacerle un seguimiento continuo a estos pacientes, que incluyan una ecografía hepática anual y pruebas de función hepática cada 6 meses. Ya entonces, para finalizar y dejarles como mensaje claro, la hepatitis B se puede prevenir mediante vacunas que son seguras, que tenemos de forma accesible y que son eficaces para contrarrestar esta infección. Y por supuesto, si hacemos una detección temprana en la mujer embarazada, si hacemos el tratamiento profiláctico antiviral, ahora incluido el tenofovir en este algoritmo de la Organización Mundial de la Salud durante el embarazo, pues vamos a tener unas tasas muy disminuidas. Muchas gracias por su atención, gracias por la invitación y gracias por permitirme la participación por la doctora Hila. Doctora Rosa, muchísimas gracias por esa presentación tan maravillosa, y a la doctora Ela por esa invitada especial. Hola, bueno. Sí, doctora, bueno, adelante. No tengo sino que decir lo orgullosa que me siento de lo bien que lo hizo. Fue un trabajo arduo, pero creo que tiene su sello y tiene mi sello. Y es como esa comunicación residente-docente que tenemos que promover. Felicitaciones. De nuevo, gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Yo creo que la idea general que queda, o el mensaje general que queda, es que todas las hepatitis son prevenibles y tienen mayor posibilidad de tratamiento y mejorar pronóstico de los pacientes si la sospechamos y la tamizamos, no necesariamente desde un nivel especializado de atención médica. El tamizaje de la hepatitis B comienza en la atención primaria, desde los programas de atención primaria. Entonces, esta fue la charla que les presentamos. No sé si hay preguntas, estamos súper pendientes. Muchas gracias, doctora Ela. Sí, las preguntas las pueden dejar por el chat para poder resolverlas. Y de todas maneras vamos dándole paso al doctor Jesús Tapia, presidente de ASIN, Capítulo Caribe, que va a dar unas palabras de finalización. El micrófono, doctor. Sí, hola. Bueno, de verdad, gracias a todos. Excelentes presentaciones. Y bueno, de verdad muy complacido de la acogida que tenemos desde ASIN Caribe. Gracias, Jairo, por acompañarnos en esta mañana.
invitarlos al Congreso Colombiano de la Asociación Colombiana de Infectología, el cual vamos a estar allí, los miembros de ASIN Caribe, estar muy atentos a las redes sociales de ASIN Caribe. Vamos a sortear unas invitaciones. El Congreso se desarrollará durante el mes de septiembre en la modalidad virtual. Ahí está abierto un concurso de trabajos. Se desarrollará del 1 al 4 de septiembre del 2021. Ya la información está disponible en la página de la Asociación Colombiana de Infectología. Invitarlos a que consulten allí el programa, las formas de inscripción y atentos a las redes sociales de ASIN Caribe, que vamos a estar sorteando por allí algunas invitaciones. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Creo que no hay preguntas. No queda más que pues despedir este evento. Gracias a todos. De verdad, inmensas gracias a la Universidad Simón Bolívar, ENI, al ingeniero que nos estuvieron apoyando la mañana de hoy. De verdad hicieron una excelente labor, la conexión excelente. El evento se está grabando. Posteriormente lo publicaremos en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Infectología y también por el canal de la Universidad Simón Bolívar. Gracias, de verdad complacidos de estos eventos y de estos espacios en conjunto con la academia, que ha sido uno de los pilares de ASIN Caribe, estar allí con la academia vinculados y bueno, que tengan un feliz resto de día y muchas gracias. Jairo, gracias y bueno, excelente día para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias.